Hola Mafalda, ¿cómo se valida una información cualitativa? Carlitos, una información cualitativa, según los autores Lincoln y Guba, en 1985, está basada en la adecuada representación de las construcciones mentales que los participantes en la investigación ofrecen al investigador. También le recuerdo, Carlitos, mediante un acercamiento del investigador y la realidad, así como la pertinencia y técnicas empleadas. También debo recordarle, Carlitos, que la recolección de los datos y el análisis de dichos datos se deben tener en cuenta para lograr una excelente investigación. ¿Se te olvidará, Carlitos? Claro que no, Mafalda. A ver, Carlitos, me han dejado una tarea y tú me puedes ayudar. Claro que sí, Mafalda. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para iniciar el proceso de la categorización en una investigación, Carlitos? Mafalda, los elementos serían un sector, un párrafo, un evento, un hecho o dato. Se debe diseñar y rediseñar, integrar y reintegrar el todo y las partes para dar un significado. Bueno, Carlitos, pero yo sé que la profe me dijo que tenían tres operaciones. ¿Será la suma, la resta o la multiplicación? No, claro que no. ¿Cuáles son, Carlitos? La primera sería la clasificación de las unidades de significado, asignando a cada unidad de registro para establecer una organización de mensajes. Ah, bueno, Carlitos. ¿Y la segunda qué es? La segunda, Mafalda, sería la codificación, asignación de códigos a cada categoría para poder clasificar las unidades de registro de los documentos, analizar, clasificando el material escrito para luego describir e interpretar. Ah, bueno, Carlitos. Y por último, ¿cuál tenemos? Mafalda, la última sería el inventario en que se aíslan las unidades de significado, dando contenido empírico a las categorías del sistema. No es nada más, Carlitos. Eso es tan fácil. Sí, espero que te haya quedado claro, Mafalda. Uy, gracias. Mafalda, por favor me colaboras con una duda que tengo. ¿Cuál es el papel del investigador en el proceso de la categorización? Bueno, Carlitos, el papel del investigador es de observador, como lo hace Felipe, Manolito y Miguelito cuando nosotros estamos jugando. Él debe emprender el camino de la saturación de la información hasta lograr que cada uno de los conceptos diga todo lo que tenga que decir con suficiente contundencia. También debe realizar las conexiones, armando un tejido entre lo más compacto que sea. Más hilos cruza y allí toma más fuerza las conjeturas que luego se convierten en enunciados que explican la realidad. Él debe ser un observador permanente. Entre mayor sentidos participe, más realidad es lo que nosotros vemos. ¡Ay, qué bien, Mafalda! Mafalda, ¿cómo se define la validez y la confiabilidad en la investigación cualitativa? Bueno, Carlitos, voy a explicarte parte por parte. La validez es la fuerza mayor de la investigación cualitativa. Cuando los resultados reflejen una imagen lo más compleja posible, clara y representativa de la realidad o situación estudiada. Dicha validez debe ser justificada en sus propios términos, como se ha hecho tradicionalmente con la objetividad. La validez es perfectible y será tanto mayor en la medida en que se tenga en cuenta algunos problemas y dificultades. Para una buena validez se debe prestar atención a dos partes, la validez interna y la validez externa. La validez interna puede haber un cambio notable en el ambiente estudiado, al principio o al final de dicha investigación. También podemos ver qué posición ocupa el investigador o ha asumido dentro del grupo. Y por última, la credibilidad de la información. Esta puede variar durante el trayecto de la investigación. No olvidemos que la validez también puede ser externa. Las estructuras del grupo son propias o específicas de cada uno de los grupos. Para continuar, me preguntabas ¿sobre qué? ¿Sobre qué era la confiabilidad? Bueno, la confiabilidad está orientada hacia el nivel de la concordancia interpretativa
entre diferentes observadores, evaluadores o jueces del mismo fenómeno. Se considera un buen nivel de confiabilidad cuando alcanza el 70% del grupo trabajado. También tiene dos caras, la parte de la confiabilidad interna y la confiabilidad externa. No olvidemos que la interna tiene que ver cuando varios observadores estudian una misma realidad y concuerdan en sus conclusiones. La confiabilidad externa, cuando investigadores independientes, al estudiar una realidad en tiempos o situaciones diferentes, llegan a los mismos resultados. Y en conclusión, la confiabilidad es un estudio y se puede repetir con el mismo método sin alterar el resultado. ¿Te quedó claro, Carlitos? Perfectamente, Mafalda. Hola, Carlitos. Hola Susanita, ¿cómo estás? Muy bien, Carlitos. ¿Me ayudas con una pregunta? Con mucho gusto. ¿Cómo realizar el proceso de categorización en el trabajo de investigación que tenemos en marcha? Bien, para realizar el proceso de categorización del proyecto, ¿cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para diseñar estrategias que orienten la convivencia escolar de grado quinto de la institución educativa El Carmen Huasca? Mediante aprendizaje de competencias ciudadanas, se crearán categorías. ¡Qué bien! ¿Y qué categorías? Bueno, por ejemplo, rendimiento académico, donde se pueden analizar mortalidad y excelencia académica. Estos datos se encuentran en el registro de la institución. También la convivencia escolar, que enmarca la violencia, matoneo, agresividad, pasividad e indisciplina. Datos recolectados mediante la observación participante y la bitácora. ¿Y nada más, Carlitos? No, por último, las competencias ciudadanas, donde se analiza el conocimiento reflejado en las pruebas saber aplicadas a los estudiantes y en las entrevistas realizadas a la población objeto de la investigación. ¡Qué bueno! Gracias, Carlitos, por tu colaboración. Con mucho gusto. Mafalda, ¿podría colaborarme con responderme a una pregunta? Tanta pregunta era, pues dele. A ver, ¿cuándo se genera teoría en una investigación cualitativa? Bueno, Carlitos, la teoría es un proceso de investigación cualitativa. Brinda una explicación para el comportamiento y las actitudes. En nuestro proyecto se debe construir teoría sobre estos dos aspectos. ¿Recuerdas el nombre de nuestro proyecto? Claro que sí, Mafalda. El título de nuestro proyecto de investigación es Saber convivir a través del aprendizaje en competencias ciudadanas. Ya se me había olvidado. Bueno, por lo general estas teorías se dan a través de las hipótesis puestas a prueba. Esta teoría puede aparecer al comienzo y puede ser modificada o ajustada dependiendo del punto de vista de los participantes. ¿Nuestros participantes son de qué grado? De grado quinto. Bueno, siempre va a existir relación entre los datos y la teoría. Según un autor llamado Popper, afirma que las teorías son el resultado de una intuición casi poética. El investigador debe tener claro que durante todo el proceso se puede construir teoría. Debe hacer uso de todos los sentidos para que con base en la categorización y en el marco teórico se pueda relacionar, construir y validar nuestras estructuras. ¿Sí? ¿Te quedó claro, Carlitos? Sí, claro, Mafalda. Ya despejé esas dudas y además te felicito porque sabes mucho respecto al tema. Y eso que no tomo sopa, Carlitos. Mafalda, por favor contéstame esta pregunta. ¿Es posible llegar a la saturación de categorías en la investigación cualitativa? Claro, Carlitos, sí es posible llegar a la saturación, teniendo en cuenta que la saturación es la reunión de un número suficiente de evidencias que garantizan la credibilidad de la investigación o que tales datos encajan fácilmente dentro del esquema de categoría, según Neumann. Dentro del proceso de investigación se debe definir un número de casos que permita responder a las preguntas de la investigación. Se debe repetir el proceso hasta que tenga una guía suficiente de casos que implica que se tengan dichos datos requeridos. Cuando se ha definido suficientemente una categoría, esta se resalta con un memo que dice:
Saturación. O sea que la saturación es como cuando tu mami te llena demasiado de sopa. No, Carlitos, es otra clase de saturación, es de conocimiento. Si al analizar múltiples casos ya no se encuentra información novedosa, el análisis concluye y la sopa también. ¡Ay, qué bien! Para concluir, hablaremos de las características del análisis en investigación cualitativa y el aporte al proyecto de investigación. En nuestro caso, la investigación cualitativa no se sigue de modo lineal, puede moverse de los objetivos a las conjeturas y volver a los objetivos o a la pregunta, parecido a un laberinto. Como lo afirma Podkiewicz, la investigación debe contener diferentes clases de métodos descriptivos de carácter estadístico, hermenéutico e históricos, e incluso método experimental, como lo incluye nuestro proyecto de investigación, mediante la aplicación de estrategias tendientes a mejorar el comportamiento del objeto de investigación. Existe una estrecha relación entre la teoría y el uso de los sentidos para generar hipótesis durante la investigación. Se emplea la observación participante, la aplicación de pruebas saber sobre competencias ciudadanas. Se reúne a los estudiantes de grado quinto y se trabaja en relación a los conceptos, las experiencias, las emociones, creencias y temas para mejorar su comportamiento. No hay una metodología estructurada. Existe un acercamiento del docente con el grado quinto, empleando diversas técnicas en la recolección de datos mediante la aplicación de encuestas, observación participante y análisis de bitácoras. Estudio del objeto con base a los referentes que en nuestro caso son docentes, psicóloga, padres de familia y compañeros. Mediante el monitoreo desde la edad preescolar hasta el grado quinto, dejando registro de su proceso evolutivo.